Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Les damos la bienvenida al programa número 6 del Grano de Mostaza, un espacio de educación y familia donde todos tienen voz. Hoy, viernes 22 de abril de 2016, quiero saludar a nuestros colaboradores habituales, Estanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y Mariví Gallego. En el control y las redes sociales, Teresa Jiménez. Al micro les habla Ana Hormigos. Pueden seguirnos a través de la cuenta de Twitter, @elgranomostaza, la página de Facebook, El Grano Mostaza, y el correo electrónico elgranodemostaza@radiomaria.es. Muchas gracias por acompañarnos un viernes más en Radio María. Queridos oyentes, un viernes más estamos felices de acompañarles en Radio María. Queremos compartir nuestro tiempo e inquietudes con ustedes, con el objetivo de pasar juntos estos momentos de unión fraterna. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que se encuentran enfermos, en medio de la prueba o del dolor. Para todos los que nos siguen en el Grano de Mostaza, hemos retomado nuestras secciones habituales después del programa de Viernes Santo, con el hilo conductor del gozo de la misericordia del Señor vivida en familia. Junto con el Papa Francisco y con toda la Iglesia, los que formamos el equipo del Grano de Mostaza queremos estar cerca del corazón de la Virgen María, Madre y Maestra de todos sin excepción. Desde Radio María deseamos mandar un mensaje de gratitud a nuestro Santo Padre por el regalo de su exhortación apostólica Amoris Laetitia, que sin duda servirá de guía y apoyo a todas nuestras familias. Nos encomendamos con confianza a la intercesión de nuestra Madre de la Alegría, para que ella nos haga comprender que el Señor nos llama a vivir el amor con un gozo inmenso. Que ella nos ilumine en la siembra del grano de mostaza de hoy, 22 de abril de 2016, en Radio María. La entrevista en el grano de mostaza. Hoy nos acompaña en la entrevista el profesor Marcin Kamierczak, vicerrector de Investigación y Relaciones Internacionales de la Universidad Abad Oliba CEU de Barcelona. Nos ha concedido esta entrevista en exclusiva en la que trata acerca del mensaje de la Divina Misericordia y nos da pautas para vivirlo en familia. Nuestra colaboradora Victoria Melchor realiza la entrevista a nuestro invitado. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, Ana. Cuéntanos, por favor, qué supuso para ti entrevistar al profesor Marcin Kamierczak. Sí, le había escuchado ya hace aproximadamente dos o tres años en una conferencia que impartió en un colegio en Talavera de la Reina, y la verdad es que me gustó mucho el tema que trató y cómo habló, porque él es profesor, es licenciado precisamente en Filología Hispánica en Polonia. Y tuve la oportunidad de volverle a escuchar, y esta vez sí que la aproveché para hacerle una entrevista para todos los oyentes de Radio María. Sinceramente, pues fue una suerte, porque una cosa es oír a una persona pronunciar, dar una conferencia, y otra cosa es entrevistarle. Y la verdad es que principalmente hablo del tema de la Divina Misericordia, pero también tocó otra serie de temas referidos a la educación, y me gustó mucho. Para mí supuso una gran suerte el poder entrevistarle. Sí, como ustedes escucharán ahora en la entrevista, el tema principal, como ya he dicho antes, es el de la Divina Misericordia. Pero recomiendo que la escuchen hasta el final. Creo que son unos 20 minutos aproximadamente. Para nada se hace pesada, porque tiene un diálogo muy fluido y muy interesante todo lo que dice. Y también le pregunté por Popieluzco, por el mártir, porque buscando información sobre él aparecía que le había conocido. Y bueno, quiero que escuchen el testimonio y cómo él vivió en Polonia aquella época. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Contamos hoy con la presencia de Marcin Kamierczak,
licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Cracovia, doctor en Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesor en la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona y vicerrector de Investigación y Relaciones Internacionales. Sus investigaciones abarcan la relación entre la literatura, la ética y la educación, un tema muy interesante sobre el que a mí me encantaría, si tenemos tiempo al final, que diera una pequeña pincelada. Es un gran divulgador también de Santa Faustina Kowalska y su mensaje de la Divina Misericordia, así como de la relación entre Santa Faustina y San Juan Pablo II, con el culto de la Divina Misericordia. Buenas tardes, señor Martín. Buenas tardes, Victoria. Muchas gracias por poder estar aquí. Sí, no, por favor, agradecerle yo que nos hayas concedido esta entrevista para Radio María. Un placer. Me gustaría que nos explicaras muy brevemente cuál es el mensaje principal de la Divina Misericordia. El mensaje principal de la Divina Misericordia es la grandeza de la Divina Misericordia, que supera con creces la grandeza del pecado, que a veces nos abruma, nos sobrecoge, ¿no? Vemos las atrocidades que se han ido cometiendo a lo largo de la historia, especialmente en el siglo XX, que fue un siglo terrible, de grandes genocidios, de sistemas totalitarios, del Holocausto. Y luego vemos también a veces pues, nuestra propia vida, ¿no? Como somos débiles, no llegamos a cumplir con lo que nos proponemos. Y podría surgir una cierta tentación de desánimo. Y aquí viene el mensaje de la Divina Misericordia que dice que Dios en su corazón nos tiene a cada uno de nosotros y que espera ansiosamente la posibilidad de poder perdonarnos y que no hay pecador y no hay pecado suficientemente grande como para que no pueda ser superado, vencido, salvado por el amor de Dios que se manifiesta a través de la Divina Misericordia. Muy bien, hace unos días pude escucharle en Talavera de la Reina, en una conferencia que impartió sobre este tema, y bueno, fueron muchas cosas las que me llamaron la atención, pero principalmente dos palabras: esperanza y confianza. ¿Cómo nos ayuda este mensaje a la esperanza y si es la confianza una condición indispensable para la misericordia? Sí, evidentemente este mensaje es clave para mantener la esperanza. La esperanza, que es una de las tres virtudes teologales, en términos absolutos es quizás la menos importante de ellas, ¿no? La más importante, como sabemos, es la caridad, porque además es la perenne. La esperanza solo la necesitamos mientras no estamos cara a cara con el Señor. Y sin embargo, en el día a día, en la rutina de la vida de un cristiano, es la más importante, porque si perdemos la esperanza, paso a paso nuestra fe va menguando, nuestro ánimo va cayendo y corremos el riesgo de perder la fe y la caridad. Y precisamente ese mensaje que dice no hay que desanimarse ante la grandeza del pecado, de la apostasía colectiva que se está produciendo en Occidente en nuestros tiempos y que efectivamente pues desde el punto de vista de las estadísticas no incita al optimismo. Lo que pasa es que la esperanza no es sinónimo de optimismo. Optimismo es un término humano muy positivo y ahí está bien, si uno tiene temperamento o carácter optimista, eso es muy positivo, pero la esperanza va más allá del optimismo. No necesita datos estadísticos ni acontecimientos del día a día noticiables para poder mantener la convicción, la certeza de que la victoria de Cristo ya tuvo lugar. Ya tuvo lugar, ya es definitiva y que por lo tanto lo único que tenemos que hacer en las circunstancias que sean es ponernos del lado de la cruz, porque la cruz lleva a la resurrección. Esa es la esperanza cristiana, que es más fuerte que los datos coyunturales del momento, ¿no? Y que nos hace tener la certidumbre de que vamos hacia el reino de Cristo y una unión definitiva con Dios. Y por otro lado, la confianza, sí, es muy bonito en el diario de la Sor Faustina Kowalska ver cómo mientras Jesucristo le va proponiendo diferentes formas del culto, como la coronilla de la Divina Misericordia, la fiesta de la Divina Misericordia o la veneración de la imagen de Jesús misericordioso, etc., en todas ellas es una condición
tener confianza. Dice en uno de los puntos, cuanto más confía un alma, más recibirá. Y en otro lugar, el recipiente mediante el cual recogerás las gracias del pozo de mi misericordia es la confianza. Entonces, confiar en que el Señor sabe mejor que nosotros lo que es bueno para nosotros y desea más que nosotros nuestra felicidad. Eso es la confianza, es saber abandonar nuestro futuro, nuestro presente, nuestro pasado también en sus manos, depositarlo en su corazón y seguir adelante con la certeza de que Él nos guiará hacia la felicidad eterna. Sí, sobre todo, como has dicho antes, en una situación actual tan crispada como está en todos los niveles, económicos, educativos. Efectivamente, hay motivos en el día a día que podrían hacernos desanimar y sucede, y tiene cierta lógica que haya personas desanimadas, pero un cristiano no tiene derecho a esto. No tiene derecho porque de algún modo ofende a Dios cuando desconfía de Él, como un niño de 3 añitos que dijera a su padre, no, papá, y bueno, y ya vemos que hay niños de 3 añitos que ya se rebelan, ya empiezan a desconfiar, los de 2 años todavía no, pero de 3 o 4 decían, no, yo por aquí no, porque ese no es el mejor camino. Hombre, el padre sabe mejor cuál es el mejor camino, y si a veces pues permite un periodo de mayor dificultad, es porque en última instancia esto llevará a un mayor bien, cosa que no vemos de manera inmediata, y ahí está el tema de la confianza, ¿no? Él dice, el padre, pues mira, te dolerá un poco esa vacuna, ese pinchazo, el niño no entiende que es una vacuna, pero tiene que confiar que el padre sabe mejor, y dejar que le pinchen, porque esto es lo que va a evitar que tenga una enfermedad más grave. Entonces, ese periodo difícil por el cual atravesamos, España quizás de manera particular, pero bueno, todo Occidente, de algún modo el Señor lo permite para sacar un mayor bien de Él, ¿no? Para quizás nuestra purificación. No entenderemos del todo por qué lo permite. Y ahí está, cuando no acabo de entender es cuando tengo que confiar. Sin dejar de intentar entender, pero confiar, seguir adelante, rezar, y, por así decirlo, agarrarme, ¿no? al Señor y estar lo más cerca de Él, porque es donde estoy seguro. Sí. Como educador y padre de familia que es, ¿cómo podemos vivir la misericordia en la familia y cómo podemos transmitir esa misericordia a nuestros alumnos y también en el ámbito educativo? En primer lugar, para poder transmitir algo a los demás hay que tenerlo. Y para tenerlo hay que recibirlo. Así que, en primer lugar, tenemos que abrirnos nosotros mismos a la misericordia. El primer paso está en la relación personal con Dios, con Cristo. Y eso pasa también por ese tramo desagradable y duro que es darnos cuenta de nuestra miseria. En ese sentido dice Sor Faustina Kowalska que en su vida espiritual siempre tiene la vista puesta, por un lado, en el abismo de su miseria y en la grandeza de la misericordia de Dios. Y solamente viendo las dos cosas a la vez uno se da cuenta de la maravilla que es la divina misericordia. Porque si pensáramos, bueno, yo al fin y al cabo, como el fariseo, ¿no? Que miraba al publicano y decía, pues yo soy bueno, yo soy de los buenos, ¿no? Es lógico que Dios sea misericordioso conmigo. Eso no nos permitiría valorar del todo la misericordia de Dios y nos dificultaría tenerla con los demás. En primer lugar, tengo que darme cuenta de lo mucho que yo mismo necesito la misericordia del Señor, abrirme a ella, y entonces lo otro ya es una consecuencia natural. Si me cuesta ser misericordioso con los demás, y más bien les juzgo y les critico, les reprocho y les rechazo, es que probablemente no soy consciente de mi propio pecado y de mi propia pobreza, de mi propia miseria espiritual, que hace con que tenga que ser indigente con el Señor, y entonces el Señor viene. Y luego, repito, el siguiente paso es que yo voy hacia los demás. Y eso, pues, de manera particular en la familia, luego con los alumnos también, con los vecinos, pero en primer lugar con la familia. Tenemos la tentación de juzgar a nuestro cónyuge, de juzgar a nuestros hijos, de ver solamente su lado negativo. Pero evidentemente hay que corregirlos, es una de las obras de la misericordia, dicho sea de paso, ¿no? Pero ellos captan enseguida si yo lo hago por amor
o porque realmente le amo con un amor condicional. Yo, ya que has mencionado que soy profesor de literatura, me gusta mucho poner un ejemplo del literario, que es el de Balzac. Balzac, un gran escritor francés, realista, ¿verdad? Balzac, cuando estaba en el internado, estudiando, era mal estudiante. Fue, de hecho, penúltimo del internado. Y un día viene a verle su madre. Él va corriendo, hacía meses que no se veían, va corriendo para abrazarle y ella le frena, dice, un niño que es el penúltimo del internado, no tiene derecho al abrazo de su madre. Y eso le generó un trauma que le duró toda la vida. Es precisamente lo contrario que tenemos que transmitir a nuestros hijos. Yo te doy un abrazo, te quiero incondicionalmente y por eso te exijo, porque quiero tu bien y no te dejaré de exigir. Y el niño, la verdad es que en eso tiene un sexto sentido y lo captan. Y cuando ven que la exigencia de los padres, de los educadores, brota de su benevolencia, de su amistad, del amor por ellos, entonces responden. A veces no enseguida, especialmente en la adolescencia hay que ser muy paciente y muy misericordioso con ellos, ¿no? A veces un poco a largo plazo, pero al final este mensaje llega hasta sus corazones y empiezan a responder. Pero qué difícil, a raíz de lo que estás diciendo, qué difícil hoy en día ser educador, tanto en la familia como con los alumnos, porque yo creo que como no hay conciencia del pecado, se ha perdido totalmente la conciencia del pecado, hay una permisividad que luego es muy difícil. Sí. Y es muy difícil también esa exigencia, aplicar esa exigencia incluso con misericordia, porque ni los alumnos ni los niños son receptores de ella. Es así. No son capaces de entender. Es así, hay como una mayor dificultad de explicar cosas evidentes que en otros tiempos, ¿no? Quizás cuando había una cierta complicidad en cuestiones básicas de la ética, cosa que sucedía, por ejemplo, en el ámbito griego, que estaba basado en la visión de la virtud más o menos compartida por todos los habitantes de las polis, aunque no hubiera una unidad política, sí que había una unidad ética, hasta los tiempos que denominó con ese gran acierto el cardenal Ratzinger, antes de ser elegido el Papa, de la dictadura del relativismo. Hoy en día no hay esa complicidad. Y eso efectivamente lo hace más difícil, pero no imposible. No imposible, porque yo diría que hay como dos herramientas principales. La primera es el ejemplo. El joven reacciona mucho más al ejemplo que al discurso. Es así. Y está bien. Y eso es algo bello que hay en los jóvenes, ¿no? Esa radicalidad de exigir que seamos coherentes, y hay que empezar otra vez por nosotros mismos. La parte difícil, pero evidentemente por ahí pasa el primer paso. Y luego, en segundo lugar, aunque sea difícil, hay que, a partir de cierta edad, irles iniciando en el uso de la razón. Y para eso sirven mucho obras del arte. Por ejemplo, la literatura, pero también la película. Hay películas que se prestan muy bien para que ellos puedan ver las consecuencias de determinados actos, de determinadas actitudes, de determinadas decisiones. Eso es lo que los antiguos, Aristóteles y otros, lo llamaban la catarsis. La catarsis, que era identificarse con el personaje y ver cómo sus decisiones virtuosas le llevaban al triunfo y las viciosas le llevan al fracaso. Y eso, la verdad, cuando parte de un relato, el hombre está configurado por los relatos. Somos, yo lo llamo, no solamente animal racional, como decía Aristóteles, sino también un animal diegético o narrativo. Aprendemos a entendernos a nosotros mismos, la realidad que nos rodea, a través de los relatos. Entonces, partiendo de un relato, viendo, pues por poner un ejemplo sencillito, las fábulas de Esopo, ¿no? La hormiga y la cigarra. Bueno, una es laboriosa y luego en invierno pues está tranquila porque ha almacenado lo necesario, y la otra, que había sido holgazana, se congela en invierno. Eso lo entienden muy bien, sorprendentemente bien, y así se activa la capacidad de razonar y llegar a las conclusiones por ellos mismos. Y en ese sentido sí es posible y es bonito educar incluso en esos tiempos de la dictadura del relativismo. Misericordia
Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, por tu bondad, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente a mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira que la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Me gusta un corazón sincero. Bueno, me encantaría seguir horas y horas hablando. Y para terminar, bueno, estuve un poco averiguando sobre ti, sobre usted, y me llamó muchísimo la atención que conoció personalmente al padre Popieluszko, Sí. que hoy es beato. Sí. Y además fue mártir por odio a la fe. En España, que es. tenemos la riqueza de los mártires de la persecución religiosa. Sí. Me gustaría, bueno, pues que nos contara cómo Sí. le conoció y cómo vivió el padre Popieluszko ese perdón y esa misericordia hacia sus enemigos. Sí, es un tema grandioso y podríamos hablar mucho tiempo, pero intentaré ser breve. En primer lugar, yo cómo lo conocí. Yo estaba en la parroquia de Cracovia Mistrzejowice, que era pues un barrio obrero de Cracovia, donde no era párroco, pero era uno de los sacerdotes, el padre Casimiro Janczas, que era amigo del padre Popieluszko, y también un sacerdote muy próximo al movimiento de solidaridad. Un capellán, podríamos decir, no oficial, porque ni nadie era oficial, de este movimiento en Cracovia, que también era una ciudad rebelde, una ciudad con gran apego a la tradición, a la fe, etc. Y entonces él organizó, a partir después de la ley marcial del general Jaruzelski en 1981, organizó las misas por la patria. Cada primer jueves del mes pues se reunían inicialmente 10 personas, una de ellas mi madre, y que traía un niño que era yo. Entonces yo estaba ahí desde el principio y después venían miles de personas. Y invitaba a organizar conciertos clandestinos, exposiciones de pintura clandestinos, un teatro obrero clandestino, bueno, a la bonita tradición de Juan Pablo II, de la época cuando estaba en el teatro clandestino bajo la ocupación nazi. En Polonia tenemos mucha tradición de clandestinidad en defensa de la fe y de los valores del pueblo polaco. Así que ahí estábamos. Y uno de los invitados que vino varias veces fue el padre Popieluszko. Así que yo no lo conocí en el sentido de que hablara con él, yo era un niño de 8 años, pero sí le escuché varias veces. Y eso sí, el recuerdo más fuerte que conservo de ello es cuando el padre Casimiro informó, hizo correr la voz de que habían secuestrado al padre Popieluszko. Entonces, corriendo fuimos a la iglesia, enseguida se reunió un grupito de mujeres, luego también vinieron hombres, empezaron a organizar bocadillos, café y una vigilia permanente que duró 8 días, que es esos 8 días que no se sabía qué había pasado. Nosotros pensábamos que estaba vivo y rezábamos para que lo encontraran, ¿no? Y recuerdo perfectamente el momento en el cual entró el padre Casimiro diciendo con las lágrimas en los ojos: han matado al padre Popieluszko, tenemos a un nuevo mártir de la iglesia. Y recuerdo yo, en mi cabeza de niño pequeño, tenía la conciencia de, por un lado, de lo trágico de la situación y por otro, de lo grandioso. Otro sacerdote más que decidió dar su vida por Cristo y por su pueblo.
Y lo sorprendente, si miramos después ya un poquito más mayor, he ido leyendo los textos del padre Popielusco, están editados muchos, la mayoría de sus sermones están incluso grabados en YouTube, solamente habría que aprender el polaco. Sí, un pequeño reto. Pero bueno, igual los iremos, esperemos con el tiempo, traduciendo también a otros idiomas. La gran insistencia del padre Popielusco, heredada del cardenal Wyszyński, el primado de Polonia, y a su vez que está en las cartas de San Pablo, vence el mal con el bien. Nunca incitó a la violencia, a la venganza, todo lo contrario. Y él mismo perdonaba, sabía que estaba en peligro, y que podían matarle. Él perdonaba a los que le perseguían. Muy bien, muy interesante. Como te digo, yo estaría horas y te emplazo a una nueva entrevista para hablar de muchísimos temas. Me pongo al servicio. Muchas gracias por tu tiempo, por tu testimonio tan bonito y tan precioso de la misericordia. Un placer. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias al profesor Marcin Kamierczak, vicerrector de la Universidad Abad Oliba CEU de Barcelona, por su tiempo y su sabiduría. Hasta pronto. Con otros ojos. La sección de cine y literatura de El grano de mostaza. Doy la bienvenida a Beatriz Hormigos y a su sección Con otros ojos. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches, Ana. Después del programa especial del Viernes Santo, me gustaría retomar en mi sección el comentario del documento Carta Circular sobre los castigos a infligir en las casas salesianas, escrita por San Juan Bosco, que iba dirigida a los directores de dichas casas. Recuerdo a nuestros oyentes que, a pesar de lo rotundo del título, San Juan Bosco rechazaba los castigos de forma enérgica. Según el espíritu didáctico del santo, dividió su explicación en 5 puntos. El primero de ellos es: no castiguéis nunca, sino después de haber agotado otros medios. El segundo sería: escoger para corregir el momento oportuno. El tercero: evitad todo asomo de pasión. El cuarto sería: comportaros de tal modo que el culpable abrigue esperanzas de perdón. Y el último, el quinto punto, habla sobre los castigos que pueden emplearse y a quién compete el empleo. Como podemos apreciar, el tema anunciado en el título, el castigo, solo se desarrolla en el último apartado, puesto que el método que San Juan Bosco propone es la prevención, es decir, utilizar el castigo solamente cuando se hayan agotado todas las medidas preventivas. De hecho, Don Bosco defiende una educación integral del niño, abarcando el ámbito intelectual, moral y religioso. Todos los consejos que aquí encontramos nos pueden servir para educar a los chicos en el aula, por supuesto. Pero de todos ellos también pueden aprender los padres de familia, puesto que no difiere tanto educar a un alumno como a un hijo. Debemos de seguir básicamente los mismos pasos y tener las mismas inquietudes, sobre todo en lo que se refiere a los castigos. A continuación vamos a ir desgranando las ideas principales y más significativas de la carta. Leeremos las palabras textuales que utilizó Don Bosco e iremos reflexionando dichas palabras. La carta comienza diciendo: Mis queridos hijos, os dirijo estos consejos y estos preceptos, que si los practicáis como espero, os ayudarán eficazmente en la santa y ardua tarea de educar religiosa, moral e intelectualmente. En general, el sistema que nosotros hemos de emplear es el llamado preventivo, que consiste en disponer de tal modo el ánimo de los alumnos que sin violencias se dobleguen a nuestro querer. Al recordaros, pues, este sistema, pretendo indicaros que no se ha de usar de medios coercitivos, sino de persuasión y de caridad. Aquí, Don Bosco lo que nos propone es la máxima: más vale prevenir que curar, pues los castigos o medios coercitivos, como él los llama, solo deben ser utilizados cuando se han agotado otros medios. En su lugar debemos utilizar la persuasión y la caridad. No debemos apoyarnos en los castigos para educar. Debemos conseguir que nuestros alumnos nos respeten desde la firmeza y la coherencia en nuestras acciones y no desde el miedo. Beatriz, creo que acabas de mencionar uno de los pilares fundamentales de la educación, la coherencia. ¿Cómo se aplica esta a los castigos? ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto? Ana, un castigo para que funcione tiene que respetar unas reglas. Tiene que ser coherente con la infracción cometida. Me explico. Se tiene que aplicar a una conducta concreta, claramente definida, para que la persona castigada sepa perfectamente que la ha hecho y que está sometida a castigo.
Castigos por considerar que se ha estudiado bastante o que no se ha portado bien abren la posibilidad de ver el castigo como algo arbitrario y que, por tanto, pueda ser injusto. Hay que concretar la conducta. Como consecuencia de lo anterior, cuando se castiga hay que dejar muy claro que el castigo se dirige a la realización de una conducta, no a la persona. Hay que evitar descalificaciones personales como eres malo o eres tonto. Lo que se plantea es un castigo a la conducta que se ha realizado y no a las cualidades de la persona. Hay que cambiar el discurso por no eres malo, te has portado mal. El castigo no debe responder a una reacción emocional del castigador, sino que se ha de aplicar siempre que se dé la conducta. Si se castigase solamente a veces, dependiendo del estado de ánimo del castigador, se está induciendo a que el castigado pruebe a ver si hay suerte y esta vez no hay castigo. El castigo tiene que seguir lo más inmediatamente posible a la conducta castigada. Es un principio básico del aprendizaje. Son mucho menos efectivos los castigos diferidos, como no saldrás este fin de semana o no irás de vacaciones. Supongamos que el lunes el niño ha pegado a su hermano y se le castiga sin salir el fin de semana, y que el resto de la semana se ha portado normal con su hermano y que ha traído unas notas excelentes. Si se aplica el castigo impuesto, se dejará de potenciar su conducta de estudio, y si no se aplica el castigo, quedará en una amenaza inútil, disminuyendo la eficacia de futuras amenazas. La persona que realiza una conducta busca unas consecuencias determinadas. Si se castiga dicha conducta, se tiene que dar una alternativa para conseguir de otra manera esas consecuencias. Por ejemplo, si se le ha castigado sin paga semanal por no estudiar, se le puede dar la alternativa de que vaya ganando, estudiando día a día, la paga que le hemos quitado. Así se refuerza el estudio, que es lo que nosotros queremos potenciar. Se aprovecha que el castigo potencia las conductas que pueden evitarlo. El castigo tiene que ser proporcional a la acción cometida. Tú no puedes castigar a un niño un mes sin ver la tele porque no haya hecho los deberes un día. Es desproporcionado. Le puedes castigar ese día y no la semana entera. Y si se castiga hay que cumplirlo y no dejarlo pasar. Eso nunca. Por eso hay que tener cuidado con los castigos que infligimos. Siempre tienen que poder cumplirse. Te castigo sin vacaciones de verano, cuando sabes que es imposible porque no puede quedarse él solo en casa y te le tienes que llevar sí o sí. San Juan Bosco continúa así en su carta. Ante todo, si queremos presentarnos como amigos del auténtico bien de nuestros alumnos, si queremos obligarles al cumplimiento de sus deberes, no olvidemos nunca que representamos a los padres de esta amada juventud, que fue siempre tierno objeto de mis deseos y afanes. Si pues habéis de ser verdaderos padres de vuestros alumnos, es preciso que tengáis corazón de padres y jamás uséis la reprensión y el castigo sin razón, sin justicia, sino solamente como quien tiene que resignarse a ello por necesidad y para cumplir un doloroso deber. Aquí el autor hace un paralelismo precioso entre el profesor y el padre. De hecho, afirma que los profesores debemos tener corazón de padres. Ello conlleva a que si tú ves a tus alumnos como tus hijos, el castigar se convertirá en un doloroso deber. De hecho, el llegar al castigo no es solo fracaso del niño, sino también del profesor, que no ha sabido encontrar los medios apropiados para que el alumno cumpla los objetivos que se había planteado en un principio. Por tanto, para todos los padres y educadores que nos escuchan, a la hora de corregir a nuestros alumnos o a nuestros hijos, tenemos que tener un corazón de padre que busque lo mejor para ellos. Eso pasa por reprender algunas veces ciertos comportamientos que no son buenos para los niños, siempre desde la razón y la justicia. Aquí lo vamos a dejar por hoy, Ana. En el próximo programa seguiremos desgranando la carta y comentaremos un libro que me gustaría compartir con todos vosotros. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos y hasta el próximo programa. Gracias a ti, Beatriz, por traer un tema tan fundamental en la educación cristiana y tan mal usado tantas veces. Te mando un saludo cordial y un beso. Gracias. La familia cristiana. Santuario, escuela y taller. Con Estanislao Martín. Saludo con mucho cariño a Estanislao Martín, que nos acompaña un viernes más con su sección dedicada a la familia cristiana. Buenas noches, Estanislao. Buenas noches, Ana. Muchas gracias. Saludo también yo con mucho cariño a todos aquellos que nos escuchan y especialmente a los impedidos por enfermedad o por cualquier otro motivo. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Vas a comenzar algún tema nuevo? Vamos a hablar de la educación en la bondad, educar para ser buenos. No es nuevo porque ya lo habíamos iniciado, pero lo último que dijimos sí se nos queda un poquito lejos. Para enlazar con lo que se había dicho,
Y a la vez, para poder avanzar algo, quiero repetir una sola idea ya comentada, y es esta. No se puede educar en la bondad sin la referencia a Dios, porque Dios es el único bueno y es el que nos dice lo que es bueno y lo que no es bueno. ¿Estás diciendo que no se puede educar al margen de Dios? Bueno, no lo había dicho así, pero así es. Se pueden enseñar cosas de tipo práctico o técnico sin la referencia expresa a Dios. Por ejemplo, un idioma o una técnica deportiva o tantas cosas, ¿no? Pero no se puede educar moralmente, es decir, en el bien y en el mal, sin tener en cuenta qué nos ha dicho Dios en la revelación a lo largo de la historia y ahora que nos sigue hablando por medio de la Iglesia. Al decir esto no me mueve la piedad, es un asunto de razón. ¿Cuál es esa razón? La razón es que Dios es el absoluto, el que no depende de nada ni de nadie, de modas que siempre son pasajeras, de corrientes de pensamiento que hoy son y mañana dejan de ser. Moralmente no podemos estar sujetos a modas, porque también hay virtudes y pecados que se ponen de moda, que pasan de moda, virtudes que tienen una gran aceptación social en un momento o en un lugar y luego dejan de tenerlo, etc. En otras ocasiones no son las modas las que imponen nuestros criterios, sino el contexto y con muchísima frecuencia la opinión de la mayoría, lo que llamamos moral de consenso. Pues bien, nada de todo esto sirve porque ello nos lleva a tener unos conceptos de bueno y malo, de bello y feo, de verdadero y falso, etcétera, que son mudables. Solo Dios, porque es el absoluto, puede decir qué es el bien y qué es el mal, que no se muda, porque Él no se muda, decía Santa Teresa. Solo Cristo es la verdad, solo Él es la belleza y conduce a la belleza completa, solo en Él está el bien absoluto. Dios no se muda. Jesucristo no es hoy sí y mañana no. No fue sí y no, sino que en Él hubo un solo sí, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Entonces, ¿hay una sola moral, un solo modo de conducirse moralmente? Y si es así, Estanislao, ¿cómo se explica que cada uno tenga sus principios morales y que cada uno deba actuar según su conciencia? ¿Dónde queda entonces la libertad de conciencia? Parece que nos topamos con un problema ciertamente complejo, ¿verdad? Que nos enfrentamos con esto a una situación de difícil solución. Bueno, pues no hay tal. Lo que sí debemos es diferenciar entre los dos planos en los cuales la realidad se nos presenta, que son el plano objetivo y el subjetivo. El plano objetivo de lo real es lo que las cosas son. El subjetivo es la manera particular de vivir las cosas que cada uno tenemos. Objetivamente no hay más que una moral, que es el decálogo. Subjetivamente hay tantas maneras de vivirlo como personas hay en el mundo. Lo explicaré con un par de ejemplos. Objetivamente hay que dar culto a Dios. Este es un principio moral muy importante. Ahora bien, no a todos se nos llama a darle culto de la misma manera. Subjetivamente, unos pocos se sienten llamados a dar culto a Dios dedicando la mayor parte de su tiempo a la adoración y a la alabanza, cualquier religioso contemplativo, por ejemplo, mientras que el laico se sabe llamado a dar culto a Dios con las manos en la masa de este mundo, implicándose en cualquiera de las 1000 tareas y trabajos que existen. Otro ejemplo que quizás se entienda mejor que el anterior. Objetivamente hay que ayudar a los necesitados. Este es un principio moral muy fácil de entender. Ahora bien, ante un necesitado hay diversas maneras de reaccionar. Puedo tener o no tener tiempo para interesarme por su caso, puedo tener o no tener medios materiales para socorrerle, puedo recurrir a las instituciones, puedo montar una ONG o ponerle en contacto con una ya establecida, etc. A todos se nos llama y se nos urge a preocuparnos por los necesitados. Y luego, por otra parte, está el grado de conocimiento, la formación recibida, las experiencias biográficas de cada uno, etc. Todo esto puede llevar a entender las mismas cosas de muy diversas maneras. Ahora bien, la moral objetiva es solo una, cuya regla de oro consiste en hacer el bien y evitar el mal. Volviendo a la educación, dijiste al comenzar que hay cosas que se pueden enseñar sin referencia a Dios y otras en cambio no. ¿Se puede entender que por una parte está la razón o la inteligencia y por otra la conciencia? Y si así fuera, ¿qué es preferible, educar la inteligencia o la conciencia, los valores intelectuales o los morales? No hay oposición entre ambas cosas, Ana. Si hubiera oposición, habría que optar entre unos valores u otros. Así pues, elegimos los dos y aunque es verdad que son campos distintos, no deberíamos borrar las relaciones que existen entre ambos. Hay que trabajar ambos en casa y ambos en el colegio.
Es verdad que en el colegio se debe incidir más en los aspectos académicos y en casa más en la formación moral de la persona, pero no son ámbitos inconexos, y menos aún de oposición. Al menos no lo deberían ser, porque muchas veces sí que se plantean así. No deberíamos ignorarlos ni hacer oposición para salvaguardar, el rasgo más importante que la persona tiene, que es su unidad. La persona constituye una unidad que es en sí misma un valor absoluto. Cualquier falta de atención a la unidad de la persona significa una carencia para ella, y cualquier atentado contra esa unidad es un atentado que hace un enorme daño. Una de las grandes fallas que tenemos en la sociedad actual, una de las mayores grietas que padecemos en la educación, es la enorme cantidad de dificultades que se nos presentan para trabajar la unidad de la persona. Si hacemos un repaso, vemos que son muchas las fuentes de formación e información que inciden en un niño o en un adolescente. Son muchas las personas a quienes escuchar, muchos los mensajes que le llegan. Estos mensajes no guardan unidad porque proceden de fuentes muy diversas y en muchos casos son contradictorios. Esto nos pasa a todos, niños, mayores y ancianos, pero un niño no tiene capacidad de discernimiento. Recuerdo, si te parece, Estanislao, 3 ideas clave que nos has brindado hoy en tu sección que me parecen fundamentales para continuar meditando sobre la educación de los hijos. Por ejemplo, 1. No se puede educar en la bondad sin la referencia a Dios, porque Él es el único bueno y es Él quien nos dice lo que es bueno y lo que no. 2. La moral objetiva es solo una, cuya regla de oro consiste en haz el bien y evita el mal. Y 3. En educación encontramos una enorme cantidad de dificultades a la hora de trabajar la unidad de la persona. Con estas ideas podemos entablar un diálogo con nuestros oyentes. Nos encantaría recibir sus comentarios sobre estos y otros asuntos tratados en el programa de hoy en la dirección de correo elgranodemostaza@radiomaria.es. Te doy muchas gracias, Estanislao, por tu sección sobre la familia, santuario, escuela y taller, y te emplazo para el mes que viene. Muy bien, Ana, muchas gracias. Has hecho un resumen perfecto, yo no lo habría hecho tan bien, ¿eh? Gracias a ti, gracias Teresa, con las manos ahí en las teclas del sonido, y a todos nuestros oyentes por su atención. Adiós, Estanislao. Adiós. El grano de mostaza. Saludo a Maribí Gallego en su sección El hijo pródigo sobre la reconciliación y el perdón en el ámbito familiar. Buenas noches, Maribí. Buenas noches, Ana, y buenas noches a todos los oyentes de Radio María. ¿De qué tema nos vas a hablar hoy, Maribí? En el pasado programa hablamos de la maravilla del perdón de Cristo desde la cruz, de la frase «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Hoy, como palabra de fondo, pondremos la parábola del siervo injusto o del siervo malvado, y como objetivo familiar vamos a intentar abrir los ojos y darnos cuenta de la delicada tarea que tenemos cada uno de mantener fuertes los lazos familiares, esas relaciones que a veces se mantienen de un hilo y que hay que restablecer, como una red que necesita ser reparada y cosida de vez en cuando para que la pesca no se nos vaya. Pues empezamos con la parábola, si te parece. Claro que sí. Este pasaje lo encontramos en el Evangelio de Mateo en capítulo 18, versículos del 21 al 35, por si a alguno de los oyentes le interesa. El Señor la cuenta a Pedro, nos la cuenta a todos nosotros, cuando Pedro le pregunta sobre el número de veces que tiene que perdonar a su hermano. ¿7 veces 7? Nuestra misericordia es así, tiene un límite. Pero Jesús le dice, hasta 70 veces 7. Jesús le responde esto y nos dice que el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que le vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel se encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, «Págame lo que me debes». El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó, y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido.
Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?». Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Qué maravilloso maestro era nuestro Señor Jesús, Maribí. La parábola es clarísima, no deja lugar a dudas. ¿Verdad que no? Está bastante claro, pero lo cierto es que nos cuesta muchísimo perdonar a los demás, muchas veces a nuestra propia familia. Sin embargo, Cristo nos pide que perdonemos de corazón a nuestros hermanos y nos avisa de que si no lo hacemos, puede que la misericordia de Dios no llegue hasta nosotros. Supongo que lo mismo que nos impide perdonar a los demás, no permite que nos llegue la gracia de la misericordia de Dios. No es que Dios no quiera, es que no le dejamos. ¿Y esto por qué puede ser, Maribí? Ya hablamos en el programa anterior de que errar es humano y que no debíamos de ignorar esta realidad ni engañarnos. No ser capaces de perdonar es una de tantas fragilidades humanas. Cuando nos sentimos ofendidos, nos quedamos como sin aire, nos encerramos en nuestro orgullo y nos paralizamos sin dejar de rumiar la ofensa. O bien reaccionamos buscando hacer justicia por nuestra cuenta. Esto que explicas lo hemos experimentado todos, Maribí, y deja mucho dolor en el corazón. Sí, nos invade el rencor y el rencor te esconde, te encoge, te llena la mirada de escamas, te engaña, te oprime, te encierra en ti mismo y te quita la libertad. Te hace incapaz de alzar los ojos hacia el otro, de mirarle al rostro. Pensemos en cómo evitamos mirar al que nos ofende. O bien te llena la mirada de odio. ¿Y cómo podemos salir de esta situación? El camino para recuperar la mirada y que sea una tierna mirada pasa por el perdón. El perdón nos llena de paz y de verdad. Verdad que se restaura también en la memoria, en la que increíblemente todo lo bueno que pudiéramos recordar del otro había desaparecido, como si el rencor hubiera absorbido cualquier rastro de la bondad del otro. Sin embargo, todo sigue en la memoria y el perdón se encarga de que se nos muestre de nuevo y recuperemos la posibilidad de alzar los ojos al otro con ternura y de esta manera dar pie a que el otro también pueda mirarnos de nuevo. Maribí, esto parece muy complicado. Por eso es necesario y urgente aprender a perdonar. ¿Es que se puede aprender a perdonar? Absolutamente sí. Sabemos la teoría, pero no lo ponemos en práctica. Aunque creo que eso habrá que dejarlo para otro programa porque se nos acaba el tiempo, ¿no? Bueno, Maribí, pero ¿podrías darnos algún anticipo, si te parece? Pues invito a nuestros oyentes a que si tienen algún rencor pidan al Espíritu Santo la gracia de la fortaleza y que les conceda el ser misericordiosos con nuestro Padre, como nuestro Padre es misericordioso. Esta sería la primera práctica, porque no podemos nada sin la oración. Además, Maribí, ¿cómo te gustaría terminar la sección de hoy en la que nos has explicado la importancia del perdón y además de que tenemos que aprender a practicarlo, pidiendo, por supuesto, ayuda al Espíritu Santo, porque muchas veces humanamente es casi imposible? Pues mira, hoy traigo una recomendación para los niños y una canción para los mayores. Como recomendación para los niños propongo la animación de la parábola del siervo malvado del grupo Balibán. Y para los más mayores, y se la dedico especialmente a los matrimonios que estén pasando por alguna dificultad, la canción que traigo nos habla de que no somos tan fuertes como a veces nos creemos, habla de la confianza, de que nunca es demasiado tarde, esto es muy importante, nunca es demasiado tarde, y que hay que buscar encuentros que construyan buenos recuerdos. Es la canción Tu mirada me hace grande, de Maldita Nerea. La mirada del otro nos hace grandes. Espero que os guste. Como un salto en el vacío de quien no teme a la muerte, otra noche en el hastío de no poder entenderte y no sabes lo que ha sido porque nunca es suficiente. Demasiado desafío, yo no puedo ser tan fuerte. Si quisieras confiar en mí, nunca es tarde, tarde, tarde. Necesito verte aquí, tu mirada me hace grande y que estemos los dos solos dando tumbos por Madrid. Sin nada que decir, porque nada es importante cuando hacemos los recuerdos por las calles de Madrid, por las calles de Madrid.
grano de mostaza en Radio María. Doy la bienvenida a Teresa Jiménez, nuestra técnico de sonido y experta en redes sociales. Buenas noches, Teresa. Buenas noches, Ana, y buenas noches ya de paso a todos los oyentes de Radio María. Me gustaría que comentases la marcha del grano de mostaza en las redes y que nos dieras algunos consejos para que nuestros oyentes interactuaran con nosotros de una manera más efectiva. Dinos, Teresa, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues les comento que el grano de mostaza sigue creciendo en las redes sociales. Tenemos ahora mismo 138 seguidores en la página de Facebook y 95 seguidores en Twitter. En Facebook tenemos gente que ya son seguidores asiduos, que nos dan a me gusta en la mayoría de las noticias e incluso que nos hacen algunos comentarios. Y en cuanto a las visualizaciones del programa, ya saben que pueden descargárselo tanto en el gestor de podcast iVoox como en YouTube, buscando siempre con una etiqueta que se escribe con almohadilla, mostaza y el número de programa. Hoy, por ejemplo, va a ser almohadilla, mostaza 6. Y así, tanto en iVoox como en YouTube, pueden encontrar los programas y pueden escucharlos cuando les apetezca, cuando les venga mejor. Respecto a lo que me comentabas de cómo participar, bueno, pues me gustaría decir dos cositas. La primera sería que primero que no es una obligación, que a veces parece que todo el mundo tiene que tener Facebook, Twitter, todo el mundo tiene que estar en redes sociales y no es obligatorio, es una cuestión opcional, a quien le guste, a quien le apetezca, a quien lo tenga y quiera interactuar con nosotros y hacernos comentarios. Si es verdad, esto es una opinión mía, que creo que hoy en día vivimos en un mundo en el que las comunicaciones a través de estas tecnologías de la información pues son muy importantes y son muy importantes también en el ámbito de la evangelización, que es lo que nosotros estamos haciendo aquí en Radio María. Muchísimas gracias, Teresa. Desde aquí lanzamos esta llamada a todos nuestros oyentes de El grano de mostaza de Radio María para que nos hagan sus comentarios, nos expliquen pues las dudas e incluso que dirijan algunas de las secciones a contenidos que a ellos les puedan resultar interesantes. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias. Hasta Adiós. Hasta aquí el grano de mostaza de hoy, día 22 de abril de 2016. Concluye el 6º programa de la sección Familia y Educación de los viernes en Radio María. Gracias a todos los que han colaborado en la siembra del grano de mostaza de hoy. Al profesor Marcin Kamietzak, a Beatriz Hormigos, Estanislao Martín, Victoria Melchor, Nacho Rodríguez, Maribí Gallego y a Teresa Jiménez. Aquellos oyentes de Radio María que quieran mandarnos sus sugerencias, dudas o peticiones pueden hacerlo escribiendo un mail a la dirección elgranodemostaza@radiomaria.es. Quisiera despedir el programa de este viernes 22 de abril de 2016 con la oración del Papa Francisco a la Sagrada Familia. Dice así: Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Con estas palabras del Papa Francisco nos despedimos hasta el 20 de mayo de 2016 en el programa El grano de mostaza. Les ha hablado Ana Hormigos. Muchas gracias por seguirnos en Radio María. No se olviden de que tenemos una cita pendiente en las ondas. Que Dios les bendiga.